Gloria. Abre tu Biblia, por favor, en el libro de Gálatas. Gálatas, aleluya. Quiero hoy hablar sobre la victoria. La victoria comienza en el interior. Repite conmigo: la victoria comienza en el interior. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si estás conmigo, aleluya, indícame con lo tengo, o así es, o amén. Aleluya, gloria. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aleluya. Dice la palabra del Señor así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Verso 23: mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús por tu presencia. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho en mi vida, Señor. Padre, te bendecimos, Señor, y Señor, gracias, Padre, porque tú nos guías. Ahora díselo en una manera personal: Señor, gracias porque estoy en este lugar. Gracias porque tú me guías, Señor. Gracias porque me estoy aquí, Padre, sano, listo para aprender. Dile: Señor, te doy la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén y amén. La victoria comienza en el interior. Amén. Yo creo que es importante meditar, asimilar, estudiar, repasar lo que el Señor ha estado hablando en la iglesia Casa de Restauración. Es importante abrazar la visión y qué es lo que el Señor está hablando a nosotros como iglesia. No tanto en otras iglesias, sino lo que el Señor nos hace sentir en esta iglesia. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando sobre prioridades. El tema fue una pregunta: ¿es Dios el primero o solo una opción? Y aprendimos que la prioridad mayor debe ser nuestra relación con Dios. ¿Ok? La prioridad de Dios debe ser nuestra relación con Dios, porque ahí depende nuestra vida espiritual. Hablamos sobre eso. Hay un resumen en la página para que podamos nosotros repasarlo, meditarlo y vivir lo que es lo más importante. El miércoles estuvimos hablando sobre firmes, en medio de la tormenta. Repite conmigo: firmes en medio de la tormenta. Y estuvimos hablando sobre algunas características de lo que es estar firmes en medio de lo que estamos viviendo, las tormentas de la vida, el diario vivir, las noticias, lo que pasa en otros estados o en otro país. Entonces estamos tan envueltos y eso nos llega como a frustrar un poco, pero características de aquella persona que está firme en Cristo. Recuerda, es un repaso, lo vimos el miércoles. Si quieres verlo, puedes ver el resumen. Y vimos que una de las características es ser íntegro todo el tiempo. Otra característica es decir la verdad independientemente de las circunstancias. Otra característica es perseverante. Hay perseverancia y mantenemos la calma. Algunas características de estar firme. Otra característica es que enfrenta con valor cualquier situación difícil. Cualquier situación que estés pasando difícil la enfrentamos con valor. Y la última característica es que no se dificulta o no se le dificulta pedir perdón ni perdonar. Ok, ¿por qué estoy dando este repaso? Porque es importante que asimilemos, que abracemos lo que Dios está hablando a nosotros. Pero mientras yo estaba orando, diciéndole al Señor, continuó con una serie acerca de prioridades. Porque el último punto de las prioridades era estar firmes. Pero el Señor me hizo sentir algo acerca del dominio propio.
que el dominio propio, lo que acabamos de leer en Gálatas capítulo 5, versículo 22, en la versión 1960, Reina Valera, dice templanza. Pero si ves otras versiones, habla sobre dominio propio. Y en realidad, hoy en día, vemos la necesidad del dominio propio en nuestras vidas. No solamente nosotros como iglesia, sino allá afuera también. Hay mucha gente que es muy talentosa, hay mucha gente que tiene muchos dones, pero carece de dominio propio. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es el dominio propio? ¿O cómo definimos el dominio propio? Entonces, todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que sabemos, si nosotros no tenemos dominio propio para poder dominar nuestras emociones, nuestros deseos carnales, nuestros impulsos, por mucho talento que tengamos, por mucha visión que tengamos, si no tenemos el dominio propio, no vamos a salir adelante, no vamos a tener éxito, porque no vamos a saber dominar nuestra carne. Por ejemplo, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 6 versículo 12. Él dice claramente: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Ese es el apóstol Pablo. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No me dejaré dominar de ninguna. Estaban sobre dominio propio. Yo debo de tener el dominio propio de no dejarme llevar por cosas que yo sé que me perjudican. ¿Vamos bien? Amén. Entonces, todo lo que hemos aprendido, si nosotros no tenemos el dominio propio, la disciplina de aprenderlo, de practicarlo, no vamos a tener una vida de éxito como Dios quiere que tengamos. El dominio propio es la capacidad de controlar nuestros deseos. ¿Cuál es el dominio propio? La capacidad de controlar nuestros deseos. No solamente los deseos, sino las emociones. Porque eso es de Dios. Tanto las emociones, tanto los deseos son dados por Dios a nosotros. También el fruto del Espíritu es dominio propio, templanza. Entonces, si Dios nos dio el dominio propio y la templanza como un fruto del Espíritu, y a la vez estamos en este cuerpo carnal, físico, que tiende a dejarse llevar por las emociones, ¿de quién vamos a depender? Del Espíritu de Dios. Porque es el Espíritu de Dios que mora en mí, que me permite vivir una vida como Dios quiere que viva. Porque yo me ocupo del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, dice Romanos. Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué en realidad? ¿Cómo definimos dominio propio? Es la capacidad de controlar nuestros deseos, nuestras emociones. Es considerado una virtud esencial en nuestra vida, no solamente cristiana, sino allá afuera. Ese es el dominio propio. Necesitamos sabernos dominar. El fruto del Espíritu es templanza. La victoria comienza en el interior. Y tú puedes leerlo ahí, que el dominio propio no es debilidad, es poder bajo control. Poder bajo control, no es debilidad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Aprender de mí. ¿Que soy qué? Manso. No dijo aprender de mí que hago milagros. Aprender de mí que convertí el agua en vino. Aprender de mí que levanté a Lázaro. Aprender de mí. Dijo que soy manso y humilde de corazón. Y para ser manso y humilde de corazón se necesita dominio propio, templanza, el fruto del Espíritu. Entonces, el dominio propio no es debilidad, es poder bajo control. Dice Proverbios 25:28: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Muchos de los problemas nos metemos nosotros en esos problemas porque no tenemos el dominio propio, la capacidad
de controlar nuestros pensamientos. Cuando venga un mal pensamiento, amén, recuerda, siempre un pensamiento cosecha un acto, siempre un acto cosecha un hábito, siempre un hábito cosecha un estilo de vida, siempre un estilo de vida cosechas un destino, y todo empieza en el pensamiento. Y si no tenemos el dominio propio de controlar nuestros pensamientos, podemos caer. Amén. No dejes que el enemigo ponga pensamientos en tu mente de que no vales nada, de que no va a haber la solución, de que no hay sanidad, de que el médico tiene la pura verdad. Tienes que cambiar ese pensamiento a la mente de Cristo. Yo sé que mi Cristo, mi Redentor, vive en mí y Él es mi sanador y mi restaurador. Mi Cristo tiene la última palabra. Tener el dominio propio, no dejarte dominar por las mentiras del enemigo, sino empezar a creer en tu espíritu lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 16:32: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dominio propio, poder bajo control. ¿Cuántos saben que hay caballos salvajes? ¿Alguien sabía que en otros lugares existen caballos salvajes? Tiene la fuerza. Cuando lo agarran y lo doman, entienden que un caballo salvaje no lo puedes montar, porque se desboca, te tira y le corre por todos lados, porque es fuerte. ¿Alguien puede hacer un caballo que tome agua a la fuerza? Nadie. Es fuerte. Pero cuando lo doman y le ponen su lacito y lo enseñan a caminar, luego como que te montas y como que no te montas, al final te montas y con el lacito lo empieza a controlar y le das, dale para acá, las direccionales, dale a la izquierda, dale a la derecha y te obedece. Ok, ese caballo fue amansado. ¿Es débil? ¿Tiene fuerza? Poder bajo control. Es lo mismo con nosotros. Somos fuertes. El Señor echa algo en nuestra vida, pero podemos controlarnos. Y el que nos controla, nos regula, nos arbitrea es el Espíritu Santo. Por eso es que dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Di conmigo, contra tales cosas no hay ley. Tenemos las armas en nuestras manos. Hermanos, somos bien bendecidos. Yo soy bien bendecido, yo soy un milagro de Dios. Mi Cristo vive, mi Redentor vive. Él me ama. Hoy por la mañana me desperté pensando en Efesios capítulo 4. Y mi esposa ya estaba leyendo. Temprano dije, ay Señor, qué bueno está esto. A ver, déjame ver qué dice Efesios capítulo 4. Y que le abro Efesios capítulo 4, la unidad del Espíritu, 4:1. Y estaba leyendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que tuvisteis, en la que fuisteis llamados. Pablo hablando a la iglesia en Efeso. El Señor me despertó con esa cita bíblica. No sé cuánto les ha pasado. Amén. No sé cuánto les ha pasado, pero dije, Señor, qué hermoso es tu palabra. Qué poderosa es tu presencia, Señor. Hay unción en la palabra. Amén, estamos aquí, no se me distraigan. ¿Estamos aquí? ¿Qué unción hay en la palabra, Señor? Y luego seguí leyendo: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Yo disfruté la palabra. Yo no sé cuántos disfrutan la palabra. Y luego me fui al versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Hermano, dije, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es viva, es verdad y me llena, me alimenta. Eso es fuera del mensaje, pero quise compartirte lo hoy en la mañana. Y luego dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dije, Señor, ¿qué más queremos? Y que digo, ahora que agarro mi celular, digo, voy a una versión diferente. Y que digo, ok, vamos a ver qué dice la versión Nueva Traducción Viviente. Y que le abro la Nueva Traducción Viviente. Y que empiece a leer capítulo 4, versículo 1. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿En qué condición estaba hablando? Pablo estaba preso. Y fíjate el corazón de Pablo a pesar de estar preso. Era un hombre que tenía dominio propio para no dejarse llevar por las circunstancias. ¿Qué hay que aprender el apóstol Pablo? Él no se dejó llevar por las circunstancias, tenía dominio propio. Fue el mismo que dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El mismo. No me dejaré dominar por ninguna de estas cosas. Yo sé que me son lícitas, me son permitidas, pero no me dejaré llevar dominio propio. El mismo hombre que escribió eso es el mismo hombre que habla la unidad en el espíritu estando preso. Eso a nosotros. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿A quién está hablando, hermano? A la iglesia de Éfeso. ¿A quién está hablando ahora? A la iglesia Casa de Restauración. Primero dice la condición que se encontraba, luego nos anima, luego nos da consejos. Vamos a tomarlo como consejos. Nos da consejos. Fíjate, yo quiero que estas palabras de Efesios capítulo 4 lleguen a tu corazón. Porque dije a mi esposa, amor, en realidad, platicando, en realidad, amor, tenemos toda la solución aquí. Aquí está toda la solución. El Señor nos ha mostrado la solución por medio de su palabra, por medio de hombres de Dios. En este caso por medio del apóstol Pablo. Pero lo que hace falta es que nosotros como hijos de Dios, llamados, que agarremos estas palabras, que las abracemos, que podamos vivirlas, que no sea solamente un conocimiento, porque hay mucho conocimiento. Hay gente que se sabe la Biblia. Hay teólogos que son excelentes en el estudio. Hay doctores en Biblia. Y hay mucho conocimiento, pero no solamente en el conocimiento, que conozcamos la palabra, que podamos recitarla. Por ejemplo, sean siempre humildes y amables. Que diga, dice sean siempre humildes y amables. No solamente conocer, sino abrazar y decir, Señor, gracias, porque tú me estás hablando a ser humilde y amable. Consejos. ¿Por el bien de quién? ¿Por el bien de quién? Y aquí está, es palabra de Dios. Sean siempre agradecidos. Ponte a pensar. Primero ya habla a su condición como está. Luego nos habla de nuestros derechos o nuestro, ¿cómo podría decirlo? Como nuestra posición en Cristo, llamados que han recibido de Dios, el llamado que han recibido de Dios. O sea, somos llamados de Dios. Luego nos da unos consejos. Pero se necesita dominio propio para poder sujetar la carne, el orgullo. Si nos da consejos de sean siempre humildes y amables,
Necesitamos el dominio propio para no ser orgullosos ni arrogantes, ni ser rude, ásperos con otra persona, hasta en la forma de hablar. Hay ciertos puntos que voy a hablar más tarde acerca en qué áreas necesitamos dominio propio, y en una de ellas es nuestro trato con la persona. Necesitamos dominio propio para poder ser amables, humildes, ser pacientes unos con otros. Necesitamos dominio propio para ser pacientes los unos por los otros. Mi hermana tiene detalles, mi hermano tiene detalles, mis hermanos tienen detalles, yo tengo detalles, yo tengo faltas, tengo errores, pero yo lo amo, lo soporto y llevo sus cualidades. El dominio de no hablar mal de nadie, el dominio de poder bendecir y no maldecir. Sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Tolérense las faltas por amor. Por amor. Todo es por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en espíritu, enlazados mediante la paz. Hagan lo posible. Nos está hablando a nosotros. ¿Ves la necesidad de ser humildes? La necesidad de ser amables, la necesidad de soportarnos los unos a los otros, pero se requiere de dominio propio, de templanza, que es el fruto del Espíritu. ¿Vamos bien? Dice ahí en el 25-28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué es lo que pasa con una ciudad sin muros? ¿Cuántos recuerdan los tiempos bíblicos? Los muros de Jericó. Hay muchas ciudades de la antigüedad y has visto las películas cuando hay unos muros grandísimos y unas puertas grandes y están guardando la ciudad. Si no hay esos muros, la gente queda expuesta a que vengan a atacarles y a destruirlos. Sin muros. Es lo mismo en nuestra vida espiritual también. Una persona sin dominio propio está expuesta a ser atacada o a ser invadida por el enemigo. Porque el dominio propio vamos a verlo como una barda de protección, un muro de protección, dominio propio. Yo tengo templanza, yo sé dominarme cuando venga una tentación. Las tentaciones son fuertes, mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Son fuertes las tentaciones. Si Satanás fue capaz de tentar al Hijo de Dios, a Jesucristo, con la misma palabra, y Jesús le respondió con la misma palabra, que al último le dijo: vete de mí, Satanás, porque a Dios, amén, a Él solo servirás. La tentación está tocando a la puerta de cada quien. Es otro tema acerca de la tentación. Pero si tenemos dominio propio, vamos a saber enfrentarla con éxito y no caer en esa tentación. Tentados a desanimarnos, tentados a dejar de congregarnos, tentados a cambiar de trabajo cuando no es la voluntad de Dios. Cosas. Todos los días somos tentados, pero si no tenemos el dominio propio, vamos a caer en el hoyo. ¿Qué es el dominio propio? Vimos cómo definiríamos el dominio propio, que es la capacidad de controlar nuestros deseos y emociones. Amén. ¿Vamos bien? Ok. Pero ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad dada por el Espíritu Santo. ¿Por qué es dada por el Espíritu Santo? Porque es un fruto del Espíritu. Templanza, dominio propio, es un fruto del Espíritu.
Es una capacidad dada por el Espíritu Santo para controlar pensamientos, emociones, palabras, deseos y acciones. Esa es la capacidad y solamente viene del Espíritu Santo, porque los deseos, las emociones vienen de Dios. Somos humanos. Dios nos creó con deseos, emociones, habilidades. Él nos creó con eso. El talento que tienes, Dios te lo dio. La emoción que tienes, Dios te lo dio. El deseo que tienes de hacer las cosas, Dios te lo dio. A todos nos dio un nivel de dopamina. La dopamina es esa célula en la neurona en nuestro cerebro que nos impulsa a levantarnos en la mañana, que nos impulsa a hacer las cosas. Es la dopamina. Pero hay que usarla correctamente, tener dominio propio para no gastar nuestro nivel de dopamina viendo cosas que no edifican. La satisfacción inmediata de ver un reel. Si te fijas, hoy hay de moda los videos cortos. Gente ve más videos cortos y empieza a verlo y empieza el nivel de dopamina. Quiere más, quiere más, quiere más. Estás gastando tu nivel de dopamina. No tienes el dominio propio de poder controlar esto para ver cosas que no te edifican y que te están robando el tiempo por falta de dominio propio, por falta de decir hasta aquí más, no más. Dominio propio, la capacidad del Espíritu Santo para poder controlar pensamientos, emociones, palabras, deseos y aún nuestras acciones. Di conmigo, aún mis acciones. Entonces necesitamos el dominio propio. No significa no sentir emociones. Quiero aclararlo, porque somos creados con emociones. Significa no permitir que las emociones nos controlen. Eso es dominio propio. No que no tengamos emociones, sino no permitir que esas emociones nos controlen. Porque cuando nos controlan las emociones, no queremos orar, no queremos esto, no queremos ir a la iglesia, no queremos. No, hay gente que vino aquí de puro milagro. Hubo ministración en la adoración acerca de sanidad, la sanidad divina en gente que se levantó de milagro sintiéndose mal. Mínimo 3 mujeres. Y el Señor habló, el Señor se manifestó. Acciones tienen que ser controladas por el Espíritu Santo. Emociones tienen que ser controladas por el Espíritu Santo, porque no somos guiados por emociones, somos guiados por fe, por el Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo yo controlo mis malas emociones. ¿Tenemos emociones? Sí. ¿Emociones son malas? No. Se puede manifestar una emoción cuando el Espíritu Santo, cuando tienes una relación con el Espíritu Santo y estás adorando en el Espíritu y empiezas a llorar, pero no estás llorando porque iniciaste con la emoción. La emoción es el producto de una relación, una experiencia que tuviste con el Espíritu Santo mientras adorabas o mientras orabas. El dominio propio es saber callar cuando queremos tirar la toalla, explotar, hablar. Déjame decirle algo a este hermano. Lo voy a poner en su lugar con 2 palabras, Señor. Déjame decirle 2 palabras nada más que le duelan. El dominio propio es saber callar y bendecir en vez de maldecir. Y el Señor te dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Y tú le dices: Señor, yo sé que sí, pero dame chance. Mira, si te volteas poquito, dame chance de decirle algo, lo que se merece en su cara. Dominio propio, te estás dejando llevar por tus emociones. Y al no controlar tus emociones, vas a accionar. Y al accionar vas a lastimar. Y al lastimar te va a tocar pedir perdón, que es más difícil, porque si no pides perdón, no vas a estar en paz. ¿Ves cómo todo lleva? Todo lleva una secuencia, pero todo empieza por falta de dominio propio, falta de templanza, que es un fruto del Espíritu. Dominio propio es saber esperar cuando queremos ya que las cosas sucedan. Dominio propio es saber esperar. ¿Cuándo saben eso?
Ay, pastor, es que si viera yo, muchas veces lo más difícil no es obedecer, sino esperar. Dominio propio es esperar cuando todos están corriendo y quieren las cosas así ya. Porque vivimos en un mundo muy instantáneo, quieren todo rápido. Antes la comida rápida no existía. Ahorita ya pasas por McDonald's y rápido, en lo que pides rápido, ya 2-3 minutos ya está la comida, rápido. Y ahora queremos que en un segundo, un abrir y cerrado, ya esté la hamburguesa ahí. Todo lo queremos instantáneo. Pero tenemos que esperar, ser pacientes y esperar las promesas, porque el Señor sabe los tiempos. Esperar, eso es dominio propio. Saber esperar en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. Y dejar de tronarle los dedos a Dios. Señor, ya. No, Dios no es el mago de la lamparita. ¿Cómo se llama? Aladín. Dios es el Dios todopoderoso, que Él tiene su vida, nuestra vida en sus manos, y Él sabe lo que es bueno para nosotros en el tiempo correcto. Saber esperar, eso es dominio propio, saber esperar. Ahí va lo más serio. Dominio propio es saberle decir no a la carne cuando quiere hacer cosas que no están buenas. Es que con 2 tacos, 3 tacos estoy bien a gusto, ya quedé bien. Y llegan con otro. Y la tortilla doradita. Pero ya estoy lleno. Venga para acá, es que ya comemos no por satisfacción, sino por el sabor, lo rico que está. Pero cuando ya estoy lleno, ya estoy lleno. Es dominio propio, saber decir no a la carne cuando sabes que algo te hace mal. Amén. ¿Tú crees que el cuerpo quiere ir a hacer ejercicio? ¿Crees que el cuerpo quiere venir a orar? No. Necesitamos dominio propio para sujetar el cuerpo. Es decir, mi cuerpo no es la guía, no es el maestro, no es el que me dirige. Mi espíritu es el que me dirige, y mi espíritu me dice que tengo que hacer ejercicio. ¿Cuántos lo sabemos? Por información, vete al internet, comer saludable, te dan la lista de comer saludable. Evita lo dulce, evita lo frito, evita eso, el otro, controla tus calorías, los carbohidratos. Y como hispanos, como latinos, somos buenos para los carbohidratos. La información la tenemos. Camina, haz ejercicio, no es nomás sentado, haz algo. Vemos videos, no sé si alguien ha visto videos de gente que está haciendo ejercicio ya de edad y la pasan caminando, y gente que está en el hospital con la sonda muriendo. Sabemos la solución, y sabemos que si no nos cuidamos físicamente vamos a terminar en el hospital o con un ataque al corazón, con nuestras venas tapadas de tanto colesterol, etcétera. Sabemos eso, pero no hay el dominio propio para decir, voy a decir no a este alimento y sí al ejercicio. Entonces, dominio propio es saberle decir no a la carne, y hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Vamos bien? Eso es dominio propio. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Tú sabes lo que está bien para tu cuerpo, tú sabes lo que es administrar bien tu tiempo, tus alimentos. Hablando de tiempo, no solamente llegar tarde al trabajo, llegar tarde a todos los lugares, no, pero administrar bien el tiempo en cómo lo estás invirtiendo. ¿Cómo lo estás invirtiendo? Es importante. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cómo vamos a aprovechar bien el tiempo? Teniendo templanza, teniendo dominio propio para decirle no
a las cosas que nos afectan. Dominio propio es la evidencia de madurez espiritual. Dominio propio es la evidencia de madurez espiritual. Había mucha gente inmadura. Y el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 3:1 y en Hebreos también, el escritor de Hebreos también dice: debiendo ser ya maestros, os es necesario que se les vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos, etcétera. Debiendo ser ya maestros, inmadurez espiritual. Y la madurez no es cuántos años tienes el evangelio, cuántos años de edad tienes. No, madurez es en lo espiritual. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Estás conmigo? ¿Cuánto hemos crecido en las cosas de Dios? No cuánto hemos leído, cuánto hemos estudiado y aplicado en nuestra vida. Eso es crecimiento. Entonces, el dominio propio es la evidencia de madurez espiritual. Es otro tema totalmente diferente, madurez espiritual, pero es muy importante que entendamos que el dominio propio es la evidencia de madurez espiritual. Y si estás anotando, anótalo. 1 Corintios 3:1 y lo lees en tu casa. Amén. De manera, yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales. Pablo habla fuertemente. Gente que no tenía dominio propio, que se dejaba llevar por las cosas de la carne, que no luchaba para crecer. El crecimiento, hermano, escúchame bien, el crecimiento requiere disciplina. El crecimiento requiere ese deseo de querer salir adelante y hacer algo más de lo que estoy haciendo. ¿Qué estamos haciendo en estos años? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos logrado en los últimos meses? ¿Qué libro estamos leyendo? ¿De qué fuente nos estamos alimentando espiritualmente? Abre un libro, hay muchos libros cristianos. Claro, la palabra de Dios debe ser lo principal. Crezcamos. Hermano, entiende, por favor, entendamos, porque las crisis no nos van a madurar. La crisis no nos madura. La crisis saca lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de ti? En una crisis, ¿cómo vas a responder? Con ese dominio propio, diciendo: Señor, yo tengo el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu en mí. Yo tengo templanza, tengo dominio propio. Yo sé que esta crisis la voy a pasar porque tú estás conmigo, Señor. Se requiere valentía, se requiere fe para decir: Señor, tú estás conmigo en esa situación tan difícil, tan dura. Sansón tenía fuerza, ¿sí o no? ¿Cuántos filisteos mató con la quija de un burro? Las puertas del templo las agarró y se las llevó cargadas hasta el monte. Puertas pesadas. Tenía fuerza. Sansón tenía fuerza, pero ¿sabes qué? No tenía dominio propio. ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó Sansón? ¿Dónde recostó su cabeza? En las piernas de una mujer. Varones, cuidado con las mujeres bonitas. Amén. Sansón, dame el secreto de tu fuerza. Muy sensual. ¿Cómo acabó? Por falta de dominio propio. Ciego, haciendo el trabajo de un burro en un molino, ciego y aparte pelón, por falta de dominio propio. Moisés, él tenía carácter, ¿sí o no? Moisés tenía carácter. Ese carácter impulsivo, fíjate. ¿A quién mató? Y por eso huyó al desierto. ¿A quién mató? A un egipcio. Mató a un egipcio. Pero ese mismo impulso le impulsó para escuchar de parte de Dios en Éxodo capítulo 3.
Cuando se le apareció la zarza ardiente y el Señor le dio un llamado, ese mismo espíritu, lo impulsó para ir y ser instrumento para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Un hombre, porque supo escuchar y tuvo el dominio propio de obedecer. Ponía sus excusas: soy tartamudo y no puedo, porque estas puras excusas. Pero nomás el Señor dice: ve y diles. ¿Qué les digo? ¿Que quién me mandó? Diles que te mandó el yo soy el que soy. Tuvo el dominio propio de no irse a esconder como Jonás. Tuvo el dominio propio de no hacer las obras de la carne como Sansón. Tuvo el dominio propio de obedecer a Dios. Ir es un símbolo de Cristo. Moisés. Y termino con esto. No he terminado con el mensaje, pero quiero decirte, hermano, algo muy importante. Que hemos visto ejemplos de los hombres de Dios, y que veamos el valor de lo que es tener el dominio propio. Todo radica en tener una vida espiritual. Recuerda, el tema y el título es: la victoria comienza en el interior. La templanza comienza en el interior. La victoria comienza en el interior. Es nuestra responsabilidad guardar una relación con Dios, no con temor, no por religiosidad, sino por amor. Yo quiero sentir a mi Padre, que el Espíritu de Dios que fluye en mí está fluyendo. Charles Spurgeon, un gran predicador, me dijo claramente, Efesios 5:16 dice que ser llenos del Espíritu, y Charles Spurgeon se preguntó: ¿ser llenos? ¿Por qué ser llenos del Espíritu? Y él mismo se contestó y dice: porque yo liqueo, o sea, yo goteo. Y yo dije: ¿qué expresión de un gran hombre que predicó no sé cuántos miles de sermones? Un hombre de Dios del siglo XVIII. Creo que nació en 1834, murió en 1892, Charles Spurgeon. Entonces vemos, hermano, hombres de Dios. Y cuando yo leí esa frase, porque liqueo, dije: qué chistoso, qué raro que él piense eso. Pero en realidad no es que estamos liqueando. ¿Cómo podemos entender eso? Que necesitamos la llenura del Espíritu, aunque ya estamos llenos, pero necesitamos la fluidez del Espíritu Santo, porque hay muchos ataques afuera, mucha tentación afuera. Hay gente que está esperando recibir oración tuya. Amén. Y necesitas estar constantemente que el Espíritu de Dios esté fluyendo en ti. Sé lleno continuamente. El ser lleno no es de que estás vacío. El Espíritu Santo está ahí, pero tienes que avivar el fuego, como dijo Pablo a Timoteo. Aviva el fuego, el don de Dios que hay en ti. Ahí está el Espíritu Santo, pero avívalo. No te quedes tirado en la gracia como la red. Los de los trapecios en los circos, está la red. Esa es la gracia. Amén. Hay gente que está en los trapecios y hay gente que se tira en la gracia y se queda sin hacer nada. Yo quiero que meditemos. Cierra tus ojos, por favor. Ahí donde estás sentado, cierra tus ojos, por favor. Yo no sé en cuál área de tu vida necesitas dominarte. Voy a continuar con el mensaje el próximo domingo, o cuando Dios permita. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a empezar pensando ahí en lo personal. ¿Cuál es tu debilidad? Todos tenemos una debilidad. Yo tengo una debilidad. Tú tienes una debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad en la cual necesitamos aplicar el dominio propio para no caer en eso? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Nuestra lengua? ¿Nuestra forma de tratar a la gente áspera? Tal vez no sea tu caso.
pero simplemente son ejemplos. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es mi debilidad? Mi debilidad son las redes sociales. Mi debilidad es ver cosas que no debo de ver. Mi debilidad es tomar algo que no debo de tomar, algo que me afecta, algo que me perjudica a mi cuerpo. ¿Cuál es mi debilidad? Soy muy débil emocionalmente. Soy muy débil en mi fe. ¿Cuál es mi debilidad? Soy muy débil en mis convicciones. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿En qué área de nuestra vida necesitamos dominio propio, la templanza? Sabemos callar cuando debemos de callar. Sabemos pagar bien por mal. Piensa por un momento, es algo individual. No pienses por tu cónyuge, por tu familiar. Piensa por ti, porque la salvación es personal. ¿Cuál es nuestra debilidad? Nos falta el dominio propio, nos falta el carácter, nos falta la disciplina de hacer cosas diferentes, de dar el paso, de honrar a nuestro Cristo con nuestra forma de ver, de vivir, con nuestras acciones, con nuestra conducta, en la forma que hablamos. ¿Cuál es nuestra debilidad? Señor, haznos fuertes en nuestra debilidad, porque tu poder se manifiesta en nuestra debilidad, Señor. Padre, así como dijo Pablo que se le dio un aguijón en la carne para que no se enorgullezca. Y él dijo: Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Deja que el poder de Dios se perfeccione en tu debilidad. ¿Cuál es? Identifica cuál es tu debilidad. Y de lo más profundo de tu corazón dile: Señor, hazme fuerte en esta debilidad. Necesito dominio propio para poder dominar mis hábitos alimenticios, para poder dominar mi tiempo, para poder aprovechar el tiempo, Señor, para poderte bendecir, no solamente con mi asistencia, con mi tiempo, con mi talento, Señor, sino poder bendecir con lo que tú me has bendecido, Señor, con salud, con finanzas,